Nos dan f de x igual 5x, 2 y g de x igual 4x más 2. Queremos determinar cada uno de los siguientes. Primero tenemos f de 1 4 más g de 3. Para encontrar f de 1 4 queremos encontrar la salida de la función f cuando la entrada es 1 4. Para hacer esto sustituiremos 1 4 por x en la función f. Para encontrar g de 3 queremos encontrar la salida de la función g cuando la entrada es 3. Para hacer esto sustituiremos 3 por x en la función g. Una vez encontramos estos valores de función, entonces encontraremos la suma. Para f de 1 4, tenemos 5 por 1 4, 2, que escribiré como 5 1 por 1 4, 2 y luego más g de 3. Lo cual sería más 2. Tan otra vez, mirando f de 1 4, nada se simplifica aquí. Tenemos 5 4, 2, que escribiré 5 4, 2 1 y luego tenemos más g de 3, que sería 12 más 2 o 14. Ahora para encontrar esta diferencia aquí tenemos que obtener un denominador común, el cual sería 4. Multiplicaremos 2 1 por 4 4. Aviso como esto es ahora 8 4. Así que si el denominador es ahora 4, el numerador sería 5, 8 igual menos 3. Así que tienes menos 3 4 más 14, que escribo como 14 1. Y de nuevo, tenemos que obtener un denominador común, que sería 4. Tan multiplicar 14 1 por 4 4. Tenemos un denominador común de 4. Nuestro numerador ahora va a ser menos 3 más igual 56. So menos 3 más 56 es igual a 53 4. So f de 1 4 más g de 3 igual 53 4. Siguiente tenemos g de 4, f de 1 10. Aviso como la función g es primera esta vez. Para encontrar g de 4 sustituiremos 4 por x en la función g. Y para encontrar f de 1 10 sustituiremos 1 10 por x en la función f y entonces encontraremos esta diferencia. Así que para g de 4 tenemos más 2. Menos, para f de 1 10 tenemos 2. O 2. Así que para g de 4 tenemos 16 más 2 es igual a 18, y luego menos luego para f de 1 10, aviso como los 5 y 10 comparten un factor común de 5. Hay unos 5 hexaneutones 5 y 2 5 hexaneutones 10. Entonces esto sería 1 2, 2, que escribiré como 1 2, 2 1. Tenemos 18 y luego menos. Para realizar la subtracción, tenemos que obtener un denominador común, que sería 2. Multiplicar 2 1 por 2 2. Así que el denominador de esta diferencia sería 2. El numerador sería 1, 4 igual menos 3. Tenemos 18, que escribiré como 18 1. Y luego restar un negativo es lo mismo que agregar un positivo, así será más 3 2. Obtención de un denominador común, que sería 2. Multiplicamos 18 1 por 2 2, por lo que nuestro denominador es ahora 2. El numerador sería igual 36 más 3 es igual a 39. Así tenemos 39 2 para el valor de g de 4, f de 1 10. Siguiente tenemos f de 1 2 x g de 2. Así que sustituiremos 1 2 por x en la función phi sustituto 2 por x en la función g. Y luego encuentre el producto. So f de 1 2 tenemos 5 o guión. Que sería más 2. 5 por 1 2 igual 5 2. Así que 5 2 y luego menos, escribo 2 1.
y luego veces. Cuatro por 2 es igual a 8 más 2 igual 10. Vamos adelante y encuentre esta diferencia aquí. El denominador común es 2. Multiplicar a 2 aquí. So f de 1 2, el denominador es ahora 2. El numerador es 5, 4 igual 1. Para que la diferencia es 1 2 por 10 o 10 1, factor común de 2. Hay 1 2 hexaneutones 2 y 5 2 Siemens en 10. Tanto multiplicando tenemos 5 1 solo 5. So x igual 5. Y ahora, por nuestro último ejemplo, tenemos dividido por. Así que sustituiremos 4 por x en la función y 2 por x en la función f y luego encuentre este cociente. So g de 4 sería más 2 y f de 2 sería 2. Tenemos 16 más 2 es igual a 18 dividido por 2 igual 8. 18 8 simplifica. Estos dos comparten un factor común de 2. Para poder dividir el numerador y el denominador por 2, que nos daría 9 4. So dividido por igual 9 4. Espero que hayas encontrado esto útil.